Bueno, yo creo que ya estamos grabando, así que primero qué gustazo, colegas, poder compartir con ustedes este pequeño video informativo. Mi nombre es José Eduardo Solórzano Vanegas. Tengo el placer de ser parte del equipo de profesionales docentes de la Universidad Da Vinci de Guatemala, directamente en la Facultad de Humanidades, en la carrera de licenciatura en Psicología Clínica y maestría en abordaje psicológico en abuso sexual y trauma. Para que ustedes sepan un poco acerca de mi formación profesional, pues soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Tengo un posgrado en enfoque social en materia de niñez y adolescencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la maestría en abordaje psicológico en abuso sexual y trauma de la Universidad Da Vinci de Guatemala, y actualmente soy maestrante de la maestría en desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala. Tengo la oportunidad de trabajar para el organismo judicial directamente en juzgados de familia, de violencia intrafamiliar y de niñez y adolescencia amenazada y vulnerada en sus derechos. Soy docente universitario, tengo clínica privada y paralelo a ello también tengo formación en temas de tanatología, formación en derechos humanos y diversidad sexual y formación en liderazgo en temas de activismo para la comunidad LGBTIQ+. Así que para mí es un verdadero placer estar haciendo este pequeño video para poderlos empezar a introducir a un tema sumamente apasionante como es el tema de la sexualidad, de la genitalidad humana, un tema que lamentablemente es un tema que no se aborda en nuestra formación como profesionales de la salud mental, y por eso estoy muy contento que la Universidad Da Vinci esté siendo pionera en abrir estos espacios, porque creo que es indispensable que un profesional de la salud mental y psicólogo maneje el tema en cuanto a la diversidad sexual y la comunidad LGBTIQ+. Realmente este video va a ser breve, es sumamente superficial, básico, elemental, pero prácticamente solo es una pequeña introducción para que ustedes puedan empezar a familiarizarse con este tipo de terminologías básicas. Y de igual forma, ¿verdad? Desde ya les digo, cualquier cosa, pues ya la facultad tendrá mis datos, y si yo les puedo ampliar alguna información o si tienen alguna duda o inquietud, ustedes crean que yo les puedo apoyar, pues será un gustazo de mi parte poderlo hacer. Entonces, como les decía, vamos a conocer solo algunos elementos básicos y conceptos claves que para mí es importante que ustedes los sepan diferenciar, porque lamentablemente muchas de las personas tienden a confundirlos o los usan como sinónimos o piensan que todo hace referencia a lo mismo, o hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, muchas ideas irracionales en relación a una serie de conceptos, y creo que es oportuno que ustedes lo manejen con claridad. Para empezar, es muy interesante pensar que vamos a hablar acerca de la diversidad sexual como comunidad. ¿Por qué? Porque es que hablar de diversidad sexual es como estar usando dos palabras que prácticamente hacen referencia a lo mismo, porque la sexualidad por sí sola es diversa, la genitalidad por sí sola es diversa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es humana, y los seres humanos somos diversos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de diversidad sexual en este contexto social patriarcal, hegemónico y binario, hace referencia precisamente a este grupo poblacional que sale de esta estructura patriarcal, hegemónica, binaria, donde solo hay un reconocimiento de hombre-mujer, y que el único vínculo afectivo genital que puede establecer un ser humano es netamente heterosexual. Entonces, hablar de diversidad sexual es referirnos a todos aquellos que salen de este sistema estructurado que durante mucho tiempo en la historia las sociedades humanas han estado inmersas en este tipo de contexto de poder. Y cuando hacemos referencia a la comunidad LGBTIQ+, es precisamente la comunidad o el grupo de personas que se identifican dentro de esta diversidad sexual. Eh, Dentro de este amplio tema, y por eso les digo, este video va a ser breve y demasiado superficial y básico, ¿verdad? Para las personas que probablemente ya estén familiarizados con los conceptos, pero vamos a clarificar las grandes ramificaciones cuando hablamos de temas de diversidad sexual. Estamos hablando del concepto de sexo, del concepto de género, de identidad de género, de expresión de género y de orientación sexual. Para empezar, no son sinónimos.
tampoco son antagónicos, ¿no? Pero el primer punto que debemos de tomar en cuenta, colegas, es que no son sinónimos. Cuando hacemos referencia al sexo, estamos hablando de una dimensión humana que específicamente tiene que ver con un tema hormonal cromosómico de oro. Entonces, dentro del sexo puede estar una persona de sexo mujer, de sexo hombre, o una persona intersexual, que antes eran llamadas las personas hermafroditas, ¿no? Pero que tienen una carga cromosómica que no puede estar encasillada dentro del sexo X, o dentro de la carga XX o XY. Cuando estamos hablando de la dimensión de género, que esta es una dimensión sumamente amplia y yo sé que cualquier especialista en género, la primera crítica que va a hacer es que estoy simplificando demasiado algo que es tan complejo, pero la manera más sencilla que se me permite a mí poderles dar como un pequeño esbozo cuando hacemos referencia al género, el género es todo aquel constructo social, ideológico, cultural, que regularmente se le atribuye a las personas a partir de su sexo. Dentro del género, podemos estar del género masculino, dentro del género femenino, o hay personas que se pueden identificar como queer, un género no binario. Cuando hablamos del género femenino, estamos hablando de todas aquellas atribuciones, ¿sí?, que se le son, valga la redundancia, atribuidas a una persona con carga cromosómica de mujer. Cuando estamos haciendo referencia al género masculino, estamos haciendo referencia a todas aquellas atribuciones de este imaginario colectivo que se le atribuye a una persona con carga cromosómica masculina. Y cuando estamos hablando de una persona de género queer o de género no binario, y ojo con esto, porque cuando hablamos del género queer también hay todo un proceso ideológico más amplio, que yo les invito a ustedes también que lo puedan investigar, o del género no binario, es como toda aquella construcción que no responde a esta dualidad, ni se identifican al 100% con género masculino o con un género femenino. Puede ser una nueva propuesta, puede ser una mezcla de estos dos grandes grupos, pero se salen completamente de este sistema binario. Cuando estamos hablando de la identidad de género, ya es una tercera dimensión que estamos abordando, la identidad de género hace de manifiesto, colegas, a cómo yo me siento como persona y cómo yo me siento identificado. Y yo me siento identificado con el género masculino, o sea, con todo este proceso y constructo ideológico, social, cultural que se le atribuye al género masculino, y yo me siento identificado con el género femenino o con un género no binario o con un género queer, ¿no? Les voy a colocar un ejemplo, probablemente es muy soso, pero para que empecemos a tener más o menos una idea. Cuando estamos refiriéndonos a un constructo, probablemente en temas de género, digámoslo así, y me voy a poner yo de ejemplo, el género masculino usa bigote y el género femenino usa zapatos de tacón. Entonces yo probablemente puedo decir, bueno, tal vez me sienta cómodo utilizando bigote y eso es parte del género masculino, entonces puede hacer que si todo mi proceso de identidad va muy de la mano a todas esas atribuciones de género que se le atribuyen al género masculino, mi identidad de género puede ser masculina. Si, por ejemplo, toda mi identidad de género, yo me siento más identificado con todas las atribuciones que se le dan a la parte femenina, mi identidad de género es femenina. O, por ejemplo, si yo no estoy al 100% con el género masculino o el género femenino y, por ejemplo, puedo usar bigotes,
Yo también puedo estar utilizando zapatos de tacón y puedo hacer una mezcla de estos dos grandes mundos, pudiese yo encajar dentro de un género no binario o de un proceso queer, ¿verdad? De un género. Y cuando estamos hablando de la expresión de género, es como yo me deseo manifestar el mundo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la manera en la que yo me voy a mostrar frente a él? Y mi expresión de género puede ser, de igual manera, dentro de estos como eh, espectros, si lo quieren ver así, pero mi expresión de género puede ser masculina, puede ser femenina, o pudiese ser una expresión de género andrógina, ¿no? Donde realmente es muy complejo poder encasar a las personas en estos dos grandes polos que es como que tuvieran una pared de concreto imposible de derribar, ¿no? Y cuando estamos hablando de una orientación sexual, estamos haciendo de manifiesto, colegas, que es la atracción afectiva, sexual, genital que una persona puede tener. Cuando hacemos referencia a una atracción al sexo opuesto, decimos que nuestra orientación sexual es una orientación heterosexual, sexo opuesto. Cuando estamos haciendo referencia a una orientación sexual homosexual, es cuando la persona tiene cierta atracción física, afectiva o genital por personas del mismo sexo. Cuando hacemos de manifiesto una orientación sexual bisexual, es porque podemos experimentar esta atracción afectiva, sexual, genital, por personas de ambos sexos. Y de igual manera hay otro tipo de manifestaciones, como las personas pansexuales, y pueden haber otro tipo de vinculaciones como tal, pero quisiera empezar como lo más básico y lo más elemental para que podamos tener algunas ideas básicas, ¿no? Eh, las personas que son denominadas transgénero o transexuales, o no sé si ya también han escuchado el término cisgénero, primero vayámonos desde lo más básico de la palabra. El prefijo trans quiere decir atravesar. Y yo soy una persona transexual, quiere decir que yo atravesé mi sexo. Y ustedes ya saben que el sexo tiene que ver con una cuestión netamente cromosómica, hormonal. Es una persona transexual, una persona que está atravesando un proceso hormonal químico para pasar al sexo opuesto. Cuando hablamos de una persona transgénero y nos vamos a la definición de la palabra, estamos atravesando el género. Quiere decir que probablemente yo nací dentro de este sistema estructural patriarcal hegemónico, dentro del género masculino, porque tuve pene, pero yo quiero pasar al género femenino, entonces voy a hacer esta transición y esto no necesariamente tiene que implicar un proceso de cambio hormonal o de modificación orgánica del cuerpo. Una persona transgénero no precisamente se tiene que hacer un cambio o un proceso hormonal o someterse a alguna cirugía, ¿no? Y las personas cisgénero son las personas que se sienten identificadas con el sexo y el género asignado al momento de nacer. Entonces, si una persona nace con pene, y se siente identificado en todo este constructo de género asignado al hombre, al pene como tal, a lo que implica dentro de ese constructo lo masculino y ser hombre, ¿verdad? Les hago entre comillas porque ustedes sabemos la complejidad de utilizar estos términos porque es muchísimo más amplio, ¿no? Pero podemos decir entonces que es una persona cisgénero porque se siente identificada que fue asignada al nacer. Entonces,
nos damos cuenta que empezamos a introducirnos a una serie de terminologías sumamente complejas, pero que son básicas y necesarias para cualquier profesional de la salud mental. Entonces, para empezar a hacer como un abstract de lo que estamos platicando en este pequeño video, nos vamos a hacer un pequeño resumen de los términos a nivel general. Cuando hablamos de sexo, un tema cromosómico. Cuando hablamos de género, estamos haciendo referencia a todo el proceso de constructo social, cultural, ideológico, de representaciones sociales que se asignan de acuerdo al sexo. Y dentro del género salen como dos grandes subgrupos o subconjuntos que es la identidad de género y la expresión de género. La identidad de género es como yo me siento identificado y la expresión de género es como yo me quiero presentar frente al mundo. Cuando hablamos de orientación sexual, es la dimensión que hace referencia a la atracción afectiva, sexual y genital que una persona puede llegar a tener con personas del mismo sexo, del sexo opuesto, de ambos sexos o cualquier tipo de vinculación que no tiene nada que ver con el sexo, por ejemplo, con el tema pansexual, sino que tiene que ver más con una vinculación y una identificación con el otro ser humano. Y entonces nos damos cuenta que hablar de sexualidad y hablar de genitalidad es algo sumamente amplio. Uno de los errores más comunes es pensar que no puede haber como una mezcla dentro de estas dimensiones. O que si en tal dimensión es la persona entra en este grupo, no automáticamente tiene que pasar de una cierta forma a las demás dimensiones. Cada persona, y por eso les decía al inicio y con esto voy concretando este pequeño video, hablar de diversidad sexual es hablar de sexualidad. La sexualidad por sí sola es diversa. Y los seres humanos somos diversos. Cada persona, cada paciente, es una prosa y es un relato distinto. Por eso es sumamente importante no encasillar a la persona y pretender que si orientación sexual es tal, entonces automáticamente tiene que tener esta identidad de género o esta expresión de género. A mí a veces me pasa mucho, que yo trabajo mucho con la comunidad y me dice alguien, por ejemplo, mira, pero esta persona es homosexual porque no parece, o esta persona es lesbiana porque no parece lesbiana, o este hombre parece homosexual, pero fíjate que resulta que no es homosexual. Entonces, es bien importante que seamos muy cuidadosos en este tipo de circunstancias, que como les menciono, el relato de cada persona es completamente distinto. Cada persona tiene la libertad en cuanto al sexo, género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, poder hacer su propia forma, poder hacer su propia representación, su propio relato. Y no es universal. Cada persona puede tener un relato distinto. Entonces, colegas, para mí fue un verdadero gusto y un placer hacer este pequeño video. Espero no me haya extendido mucho. Como les decía, es solo una pequeña introducción para despertarles la curiosidad, poder tener un panorama un poco más amplio de inicio para que esta pueda ser el primer paso o el primer acercamiento para que ustedes empiecen a investigar. Entonces, fue un gustazo compartir con cada uno de ustedes. Espero poder coincidir en algún espacio académico o en algún espacio profesional. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener en la facultad con la licenciada Lucía Pinzón o cualquier autoridad, pues ellos tienen mis datos si necesitan algún apoyo en cuanto a referencias, a profesionales que trabajamos específicamente con la comunidad LGBTIQ+, porque cada población dentro de la comunidad tiene características muy particulares, muy precisas para la intervención en temas de salud mental. Pues estoy para servirles y pueden llegar a tener mis contactos. Si no, les dejo mi número de teléfono, es el 3050-0661, por si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, y si yo los puedo apoyar, pues será un placer. Les envío un fuertísimo abrazo, les deseo un feliz día, si lo están viendo de mañana, una feliz tarde, si lo están viendo en la tarde, o una feliz noche si están viendo este video en la noche, y espero poder coincidir con cada uno de ustedes en un futuro.
Muy bien.